Buenos días, apreciados oyentes. Bienvenidos. ¿Cómo han amanecido este día? Sea cada uno de ustedes muy bienvenido a este programa Lecturas de Esperanza por su servidora Verónica Díaz. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, Señor, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Solo nuestro Dios es un Dios vivo y real. Bienvenidos entonces a Lecturas de Esperanza. Leamos en el libro de Éxodo. Allí en el libro de Éxodo capítulo 12 del 29 vamos a estar leyendo al 31. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de este pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios, dice, apremiaban al pueblo, dándoles prisa, echándolos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y sigue la lectura acá, que tú la puedes leer allí en tu casa. La observancia entonces, estudiamos en la sesión anterior de la Pascua, empezó con el nacimiento de la nación hebrea. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían indicios de liberación, Dios les ordenó que se prepararan para una liberación inmediata. ¿Para qué querían ser liberados? Bueno, y lo dice repetidamente en el libro de Éxodo: para ir a adorar y a servir al Señor Dios. ¿Quiénes irían? Irían sus animales, irían los ancianos, irían sus jóvenes, sus niños, todos juntos a adorar. ¿Y tú? ¿Para qué quieres ser liberado? Nosotros. ¿Para qué hemos sido liberadas? ¿Para qué hemos sido liberados? ¿Para irnos únicamente a sentar devotamente en una iglesia? Está bien asistir a la casa de oración porque la Biblia lo indica, pero ¿es esa el único objetivo de haber sido liberados? No, es para que vayamos a servir. Pues el mismo Señor Jesucristo, allí en Mateo, capítulo 20, versículo 28, no he venido a ser servido, dijo, sino a servir. ¿Para qué querían ser entonces liberados los hebreos? Para ir a servir al Eterno, al preexistente, al que tiene vida en sí mismo, quien creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, al que nos redimió, al que nos provee, al que nos sustenta, el que prometió venir a liberarnos de la maldad de este mundo y totalmente de la relación con el pecado. Bendito sea el Señor. Cuando los israelitas oyeron lo que el Eterno haría y conocieron la provisión de vida que les ofrecía, se postraron y adoraron. ¿Qué hacemos nosotros cuando ya oímos, escuchamos el mensaje de salvación? Nos postramos, nos humillamos delante del Eterno. Quiera Dios que esa sea nuestra actitud también. Estaban los hebreos agradecidos por la redención. Ahí en Éxodo 12, 27.
¿Ves cómo adoran? Se inclinan. Estaban agradecidos por el don de la vida. ¿Y nosotros? Lo notable era que para que ellos vivieran, alguien tenía que morir. Y era entonces el Cordero Pascual. Pero no bastaba con que muriera el Cordero, ya que su sangre debía ser esparcida, aplicada más bien sobre los postes de las puertas. La aplicación de la sangre era de suma importancia. Es significativo que los hebreos estuvieran todavía en Egipto. Fíjate, todavía estaban en Egipto cuando Dios les explicó por medio de Moisés cómo celebrar la Pascua. O sea que la conmemoración era supuestamente en nuestra humanidad después del evento. Pero este evento tenían que celebrarlo aún estando en Egipto, cuando todavía no se había completado la promesa de libertad. Mira, esto tiene una aplicación y una explicación fabulosa en nuestra vida espiritual. Se les enseñó a conmemorar lo que todavía era un acontecimiento futuro. Como celebramos nosotros las promesas del Señor. Como que están allá a meses, a días, a semanas. O como que son una realidad en nuestra vida. Quiera Dios que así sea. ¿Verdad? Fe. Así que esto era un imperativo que lo practicaran. Y tenían que saber transmitir este conocimiento a sus hijos, a sus nietos, a sus nietas. Y nosotros estamos pasando también la antorcha. Estamos contando la historia de la liberación que Dios ha hecho en tu vida, a nuestros hijos, a nuestras hijas en casa. Mira, y en Éxodo 12, 24 al 28. Salmo 145, 4. Deuteronomio 6, 7. Salmo 78, 2 al 7. Deuteronomio nos dice, oye, repite estas palabras que te mando hoy a tus hijos, estando en tu casa, estando fuera de tu casa, a la salida, a la entrada, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es decir, que nuestra vida entera sea una vida que esté en la presencia del Altísimo. Al pasar este maravilloso plan de salvación por la humanidad, a los nuestros, a nuestra familia, contemos nuestro propio testimonio de liberación y salvación realizado por el Altísimo en tu propia vida, en la mía. Los padres y madres hebreas, según Éxodo 13, versículo 14 al 16, Deuteronomio 26, versículos 5 al 9, todos ellos, toda la celebración que hacían era un acto de fe, porque aún no habían salido de Egipto y estaban celebrando la liberación de la Pascua en ese lugar de opresión, perdición y esclavitud. El pueblo se inclinó y adoró a su Redentor y luego siguieron las indicaciones de la Pascua. Rememorar entonces el ángel de la muerte hubiera pasado sobre sus familias y ellos no hubieran recibido daño alguno, ni muerte de sus primogénitos. Era una bendición tanto para quien lo hacía como para el que lo escuchaba, a viva voz, como al contar nosotros el testimonio de liberación personal, de cómo Dios nos libertó de las cadenas de esclavitud del pecado, de los vicios, de la conducta de migrantes, de tantos defectos de carácter, de la misma idolatría, de la suficiencia propia, de cómo Dios nos ha libertado del orgullo, de la vanagloria, de la soberbia, de la altanería, de la pornografía, de falsas doctrinas. Nos afirmamos entonces en la fe y son bendecidos con nuestra propia historia de rescate los que escuchan esta testificación. Es menester que aunque no haya sucedido todavía, creamos en el milagro que Dios hace de transformación en nuestras vidas. Aquella noche fue terrible para los egipcios, pero gloriosa para el pueblo de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué la celebración de la Pascua debía ser conmemorativa y típica? Porque no solo recordaría la liberación de Israel de Egipto, sino que también señalaba a la liberación más grande que Jesucristo realizaría para libertar a su pueblo de la servidumbre, del pecado. Alabado sea el Señor. El Cordero del Sacrificio representaba al Cordero de Dios, en quien reside tu única esperanza, mi única esperanza, en quien reside la esperanza de la humanidad completa. Sí, en el Cordero de Dios. De acuerdo a 1 Corintios 5:6, nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No bastaba entonces que el Cordero Pascual fuera muerto. Había que rociar con su sangre los postes de las puertas. De esta manera, habrían de aplicarse los méritos de nuestro Señor Jesucristo sobre cada alma, sobre cada persona. ¿Crees que Él murió por el mundo? Amén. ¿Crees que Él murió por ti especialmente? ¿De manera personal? Gloria al Señor. Si así es, si tú lo crees, que personalmente murió por ti, por Doris, por Samuel, por Christopher, por Abigail, por Reina, ¿ya te apropiaste tú que no has recibido a Jesús en tu corazón? ¿Ya te apropiaste de la virtud del sacrificio expiatoria del Cordero de Dios, Jesucristo? Quiera Dios que así sea, ¿verdad? La sangre del Cordero, Jesús, tiene poder para limpiarte, para limpiarnos de todo pecado, de toda iniquidad, como dice Isaías 1:18. Creer en Él, recibirlo, eso es lo más importante. Así que a los hebreos se les enseñó entonces a practicar y conmemorar esta fiesta. Los israelitas recibieron de Dios el mandato de instruir a su posteridad acerca del éxodo de Israel fuera de Egipto. Vemos en Éxodo 13, 6, 8, 14, 16. Esta orden fue repetida 3 veces para que los padres comprendieran claramente su obligación de instruir a sus hijos y no olvidaron su práctica. Estamos instruyendo nosotros a los nuestros en casa. Quiera Dios que así sea, ¿verdad? Con la ayuda del Señor lo podemos hacer, porque Él nos dice que instruyamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y cuando ya sean adultos mayores, no se apartarán de Él, ¿verdad? Así que no creamos o confiemos que otro hará el trabajo que Dios te ha otorgado a ti, que me ha otorgado a mí como madre. Y no importa que seamos nosotros personas divorciadas ya o viudas. Tenemos una responsabilidad con esa generación para que esta generación también pase la antorcha a la siguiente generación, ¿verdad? Así que tomemos la responsabilidad que Dios nos ha dado con temor y temblor, porque de esto depende que tu hija y tu hijo puedas encontrarlo allá en el cielo también, ¿verdad? Y estos hijos y estas hijas puedan también contar el plan de salvación, vivirlo en casa, a sus hijos y a sus hijas, es decir, a tus nietos, a tus bisnietos. Bendito sea el Señor. El evento del Éxodo debía ser relatado de tal manera que las nuevas generaciones lo sintieran como si hubieran sido su propia experiencia presente. Cada nueva generación se asociaría con sus antepasados. Estuvimos en Egipto, fuimos esclavos y liberados. Y ahora podemos celebrar el poderoso acto de la redención de Dios. Yo pregunto en este momento, ¿tú estás celebrando ese acto maravilloso de redención que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario por ti? Gloria al Señor, ¿verdad? Cada día tenemos que reafirmar, que confirmar ese pacto que hemos hecho con Dios, recibirlo en nuestro corazón, recibir el bautismo del Espíritu Santo día a día,
para vivir una vida de fe, de esperanza, una vida plena en Cristo, una vida de seguridad en lo que Dios nos ha prometido, la redención final del pecado de este mundo. La salvación y libertad son nuestras. La salvación y libertad es tuya si tú lo quieres, a la distancia de una oración, de un corazón sincero, contrito y humillado. El Todopoderoso, el juez del universo, el amante Dios, creador, redentor y proveedor, está listo para escuchar esa oración de arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Lo que sucedió en el pasado lejano se hace realidad en nuestra vida hoy. El Señor es también nuestro Salvador. Él quiere ser tu Redentor. Lo es, pero tienes que tú apropiarte de Él. Tu libertador, el proveedor, el eterno. Es el juez que da libertad y te capacita, nos capacita para avanzar en una vida nueva hacia la tierra prometida. La paz de Cristo, que supera todo entendimiento, quede con cada uno de nosotros. Estudiaremos en una próxima ocasión acerca de la Pascua que Jesús fundó aquí con los 12 apóstoles, la cual debemos celebrarla nosotros, los nuevos cristianos, después de Jesucristo. Jesús instauró la Pascua, la cena del Señor, comer su cuerpo y beber su sangre, simbolizadas por el vino, el jugo de uva no fermentado y por un pan que no tiene levadura. Platicaremos, si Dios lo permite, en una próxima sesión. La paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Si el Altísimo lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.